Observemos ahora los músculos que producen movimiento en el carpo. Hay 3 flexores y 3 extensores. Examinaremos primero los flexores más importantes, el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. Ambos tienen su origen en el epicóndilo medial, donde comparten un tendón macizo de origen, el tendón flexor común de los dedos, con otros 2 músculos flexores. Además, el flexor ulnar del carpo tiene una gran cabeza ulnar, que tiene su origen en este borde posterior de la ulna. Como se verá posteriormente, el nervio ulnar cuando pasa del codo al antebrazo se sitúa entre las 2 cabezas del flexor ulnar del carpo. Los 2 músculos flexores del carpo se separan para llegar a los lados lateral y medial del carpo. El flexor radial del carpo pasa a través de un túnel ligamentoso profundo y termina insertándose en la base del segundo metacarpiano. El flexor ulnar del carpo se inserta en el hueso pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso. Del pisiforme, la tracción del flexor ulnar del carpo es transmitida al hueso ganchoso y a la base del quinto metacarpiano, mediante 2 fuertes ligamentos, el pisiganchoso y el pisimetacarpiano. Cuando los 2 flexores del carpo actúan simultáneamente, producen flexión del carpo. Cuando actúan separadamente, los flexores ulnar y radial contribuyen a la aducción y a la abducción, respectivamente. Situado entre estos 2 principales flexores del carpo está el tercero muy pequeño, el palmar largo. Se origina también en el epicóndilo medial, como los otros 2. Su tendón, que vemos aquí, en el antebrazo intacto, yace superficial al de todos sus contiguos, y se inserta no en un hueso, sino dentro de esta densa fascia, la aponeurosis palmar, que cubre la región palmar. A través de esta inserción en tejido blando, el palmar largo asiste en la flexión del carpo. Frecuentemente está ausente porque es inconstante. Ahora vayamos a la parte posterior del antebrazo y examinemos los extensores del carpo. Se muestran aquí el extensor largo radial del carpo, el corto y el extensor ulnar del carpo. El braquiorradial, que va de aquí hasta aquí, se ha retirado en esta disección. El músculo extensor radial largo del carpo se origina en la cresta epicondílea lateral, justo por debajo del braquiorradial. El extensor radial corto tiene su origen en el epicóndilo lateral, origen que comparte con otros músculos extensores que a su vez nacen en el epicóndilo y en este tendón extensor común. El extensor ulnar del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral y también tiene una cabeza ulnar que se origina en este borde de la ulna, lo mismo que sucede con el flexor ulnar del carpo. Cuando los tendones extensores cruzan el dorso del carpo, pasan por debajo de esta estructura, el retináculo de los extensores, que actúa como una polea. Los extensores radial largo y corto se insertan en las bases del segundo y tercer metacarpianos, y el extensor ulnar en la base del quinto metacarpiano. Cuando los extensores del carpo actúan conjuntamente, extienden el carpo. Esta es parte importante de la acción que hacemos cuando tratamos de asir un objeto. Los poderosos músculos de agarre, cuyos tendones discurren sobre el dorso del carpo, están laxos y débiles cuando éste se flexiona, pero se tornan tensos y poderosos cuando éste se extiende. Cuando los extensores radiales o el extensor ulnar se contraen por separado, asisten en la abducción y la aducción del carpo respectivamente. Esto lo hacen en conjunto con los músculos flexores del carpo correspondientes, ya sean radiales o ulnares.